Escritor político, periodista, novelista, autor teatral, el nombre de Emilio Romero no es desconocido para ningún español. Nació Emilio Romero en Arévalo, Ávila, el día 21 de julio de 1917, y acerca de los avatares de su existencia y de su obra tan varia y tan importante vamos a conversar a partir de este momento, después de que agradezcamos a don Emilio Romero su gentileza al venir aquí a estar con nosotros esta noche. Se ha dicho siempre que Emilio Romero es un hombre temible, que es un enemigo peligroso, que es un polemista implacable, y eso quizá habría que tratar de explicar por qué hay personas que tienen esa imagen de Emilio Romero cuando hay otras que tienen toda la contraria. Esos son ganas siempre de favorecerme. Lo que de verdad soy es más amado que temido. Lo que ocurre es que yo me he proyectado en la vida española en unas áreas donde se encuentran los temerosos. Y entonces, si alguien teme a alguien, es porque tiene algo en sí mismo de qué temer. Me he proyectado en la vida política, en los medios de comunicación social, que es donde únicamente he reclutado algunos enemigos o adversarios. Son muy pocos, pero son muy ruidosos, se hacen notar. Sin embargo, el pueblo español en su larga extensión, esos no se proclaman, y esos, en una buena parte, son los que me aman y no me temen. También se ha dicho, Emilio, que eres un hombre que está muy solo, y que acaso por haber estado solo, es decir, sin la protección de otras personas, eso que viene a llamarse o a darse en llamar las alturas, te ha hecho que tengas que ser diestro en la estrategia del aparecer y desaparecer, del atacar e incluso del aceptar las ofensas un poco olvidándolas enseguida. No, no estoy solo. Yo mismo creo mi soledad respecto a los necios. Los inteligentes me acompañan. Y por otra parte me ha asistido siempre la providencia, no a través de los católicos oficiales, sino de los creyentes de a pie. Por lo tanto, he estado siempre seguro. Pero efectivamente a mí me entristecería mucho la soledad, porque yo soy un ente sociable. Me gustaría no estar solo. Mi gran problema sería la soledad. Sin prejuicio de que me acompañe la literatura, pues un hombre solo es un hombre inerme. No quiero estar solo, no me propongo estar solo. Pero ¿acaso se confunde la soledad con la independencia o con el afán de ser siempre libre e independiente y de no tener eso que tú has llamado a veces una conciencia de alquiler? Eso sí, he tenido una larga refriega en el país para procurar decir lo que pienso o lo que siento. He vivido en una época histórica donde esto ha sido muy difícil. Donde pienso que es siempre difícil, porque frente a los que piensan que los regímenes o los sistemas de autoridad son limitativos de la independencia o libertad de las personas, también son los regímenes con credenciales de libertad, porque este es un país de muy pocos liberales. Ya dije en mi libro Cartas a un príncipe que sería muy difícil hacer prosperar aquí los sistemas donde la libertad florece, porque somos ahora 35 millones de totalitarios. Se ha declarado muchas veces, no solo por los demás, también por tus propios labios o por tu propia pluma, que no has gozado nunca de los favores del poder, y así aparece ante los demás la aventura de tu vida profesional y de tu vida privada como una aventura difícil, arriesgada, hecha de artesanía, de esfuerzo, de tenacidad, hecha ladrillo a ladrillo, paso a paso. Bueno, sí, eso es un poco cierto. El poder ha aspirado siempre a que yo fuera para él el Botafumeiro de Santiago de Compostela. Y esto nunca lo he sentido.
me ha parecido que el escritor político, el escritor, tenía que tener una posición crítica respecto a los que mandaban. Y no por precauciones respecto al poder, sino porque el poder necesita quien lo controle. Desde la política misma, desde la literatura, desde el mundo intelectual. Entonces, con el poder no he tenido nunca grandes facilidades. Ahora, como yo también he sabido siempre que el poder no era uniforme, sino variado, yo entonces mi técnica ha consistido en aprovecharme de aquellos que estando en el poder eran diferentes entre sí, y unos me amaban y otros me detestaban, y así sobrevivía. Pero de lo que no cabe duda es de que en ese contacto con el poder más bien lejano y de acuerdo siempre con lo que permitían las circunstancias, Emilio Romero estaba ejerciendo un papel desconocido hasta ese momento en el país, que era estar dirigiendo un periódico de la situación y estar enfrentándose con los que estaban rigiendo y gobernando esa situación. Sí, yo he aspirado siempre a hacer un periódico o un periodismo abierto. Y sobre todo cuando al sistema político le faltan los controles al poder por vía del Parlamento, el periodismo tiene que ocupar estas áreas. Y entonces, pues, toda mi refriega, podríamos decir, toda mi biografía, ha consistido en esto. Yo he tratado de hacer siempre un periodismo abierto. Y tengo que decir que algunos, probablemente los más importantes, eran los que mejor lo entendían. Los menos importantes lo entendían menos. Temo mucho menos al dictador que a los pelotilleros del dictador, porque los pelotilleros del dictador son más dictadores. ¿Alguna vez te han ofrecido una cartera de ministro? No. Esto ocurrió muy al final. No lo pienso contar porque podría poner en riesgo alguna biografía política de las que ahora están en el candelero o pueden tener esperanzas, y si les recuerdo estas cosas, podría en algún modo disminuirlas de crédito, pero sí, al final hubo estas pretensiones. Pero ya al final, porque al principio he sido siempre identificado como hombre rebelde, inquieto, desacomodado, incapaz de tener la obediencia a disciplina que ha de tenerse en las áreas de la administración central. Y por otra parte no me han dado ningún disgusto. Me ha gustado más estar en las posiciones críticas. A mí me ha salvado la literatura frente a la política. A pesar de lo cual has estado muchas veces en las esferas que rodeaban las áreas de poder y de decisión, has estado cerca de las grandes responsabilidades en los momentos, en fin, graves y trascendentes, y por lo tanto has sido de los hombres más enterados y que más han sabido lo que ocurría en este país. Es que si no hubiera estado cerca, no me hubiera enterado de las conspiraciones contra mí. Y de todas las demás conspiraciones. ¿Somos un país de conspiradores realmente? Más que de conspiradores, de intrigantes. Eso lo hizo muy bien, lo dijo muy bien Galdós. Tenemos cierta naturaleza de conspiración porque no somos un país pragmático para la política, somos un país fervoroso, efervescente, apasionado, con resentimientos, mientras que el pragmático tiene muchas dosis de escepticismo y de cinismo. Nosotros somos más ingenuos, más inocentes, menos cínicos. Por eso la política es tan inestable en este país. A veces se nos dice que debemos imitar a los alemanes o a los ingleses a la hora de construir una democracia. Pero es que esto no está poblado por alemanes o por ingleses, sino por españoles. Esto es lo que conspira realmente nuestra Constitución, que no es pragmática, para hacer un régimen plural. Tenemos que hacerle, pero nos va a costar mucho trabajo. De los registros de tu pluma, el público parece preferir o distinguir antes que otros los del sarcasmo, la causticidad, la ironía.
pero evidentemente hay otros valores importantes más, entre los cuales acaso el más importante sea el análisis riguroso que tú haces de cada situación política y de cada momento, y también, naturalmente, la responsabilidad con que te enfrentas al tema y lo desmenuzas, y el ardor juvenil que hay siempre en todo lo que escribes. ¿Dónde crees tú que está de todas esas y tantas otras cosas lo más Romero, el 100% de la esencia de tu personalidad? Bueno, eso es una lisonja, todo lo que has dicho. Son aspectos biográficos muy favorables hacia mí, que te agradezco mucho. Pero no podría vivir sin el sarcasmo, siempre que tenga naturaleza literaria, porque mi maestro es Quevedo. Y entonces me parece que sin espíritu satírico, sin sarcasmo, sin cierta crueldad literaria, no se puede tratar a este país, que es muy propenso a las efervescencias y a los excesos. Por otra parte, la recluta de los políticos no suele ser por razones de una selectividad rigurosa en los planos culturales o intelectuales, sino de las obediencias y los servilismos. Entonces creo que hay que tratar sin piedad estas dos cosas, pero por un afán realmente constructivo de aleccionar al país frente a sus enemigos propios, frente a sí mismo. Yo pienso que estoy construido para hacer el análisis objetivo e independiente de lo que pasa, porque tengo dentro un crítico, a Emilio Romero, que es implacable respecto a mi persona y que me frena las ambiciones o las pasiones que tengo como español. Y a veces gana, otras veces le mando a hacer gárgaras. Y cuando le mando a hacer gárgaras a este fiscal interior, entonces lo hago mal. Me ocurren todos esos tropiezos que me ocurren en la vida española. Por eso tengo una vocación política, pero a nivel de programación, de ideación, de construir sistemas políticos, no sé si utópicos o ciertos, pero de no estar así en la política, con esta dignidad intelectual o literaria, entonces me gusta el ánimo satírico para denostar lo otro. Ese podría ser el Emilio Romero que puede parecer contradictorio, pero que es una batalla íntima que riño conmigo mismo y que me freno las pasiones. Yo me acuerdo que en el viejo régimen una vez estuve muy en el candelero para hacer algunas cosas que me gustaba hacer, y enseguida vino la acusación a Emilio Romero de no disciplinado, de no obediente, de no servil, de incómodo, de rebelde. Y mi venganza consistió en estrenar en el Recoletos Las personas decentes me asustan, y llevar al escenario a Jaime de Mora y Aragón. Sencillamente, ¿para qué? Para darme un gusto literario y para molestar a la situación. Más para lo segundo. Para ambas cosas, porque forman parte de mi propio contexto. Hablabas antes de tus tentaciones y de tus propias ambiciones, pero aunque se ha hablado siempre de que tú eres un hombre muy ambicioso, en realidad no se sabe cuáles son tus ambiciones. ¿Cuáles son las ambiciones de Emilio Romero, si eso es confesable? Yo lo que espero que los demás me reconozcan es la suficiente información para saber lo que yo tenía que hacer para hacer carrera política. Eso lo he sabido siempre, pero no he querido hacerlo al precio que me exigían hacer una carrera política. Me gusta la política, como digo, especialmente a nivel de parlamento, que son áreas dialécticas, que me gustan más que la administración central, pero con la condición de entrar con dignidad y con autoridad en la política. No de otra manera. No soy elemento transformable. No soy un personaje adaptable para darme la satisfacción de ser ministro o director general. Esto no me apasiona. Si alguna vez la política pensara que Emilio Romero fuera útil
para hacer esto o aquello de la política grande, yo entraría incondicionalmente, pero que no se me diga previamente que de ser dócil, callado, obediente, sin espíritu crítico, simplemente con el gozo de tener el coche oficial o la vanidad. Eso no me interesa nunca. ¿Estás curado de vanidades? Completamente. Tengo otras vanidades más fuertes que las de la política. Antes hablabas de la vida parlamentaria. Tú, en el régimen de Franco, fuiste procurador en Cortes y consejero nacional. Ahora, en el recuerdo, cuando vivimos una situación distinta, ¿qué papel te parece a ti que cumplieron esas instituciones? Bueno, la oposición al franquismo en la vida española es muy débil de argumentación. Quien podría tener las razones para exhibir respecto a aquel régimen era quien lo conocía, como yo. No se podía conocer el régimen desde la marginación, o desde el exilio, o desde las cárceles. Se conocía muy bien desde dentro. Eso lo conozco yo. En el viejo régimen, su error principal fue el de la inautenticidad de sus instituciones. Había un personaje importante, históricamente importante, que era Franco, y sin embargo su régimen era débil. Por eso ha sido tan fácil desmantelarlo. Si en aquel tiempo la preocupación hubiera sido autentificar y hacer vigoroso el régimen, pues hubiera resistido la prueba de la continuidad después de Franco. Entonces, las Cortes tenían una gran clase de parlamentarios, eran muy brillantes, pero lógicamente tenían menos expresión política que tienen los parlamentarios en una democracia. El Consejo Nacional era como un lujo del régimen. Los sindicatos, que sobre el papel eran admirables en cuanto a que aspiraban a que el movimiento obrero estuviera unido y no satélite de nadie, y el mundo capitalista o empresarial asimismo formara una corporación decisoria, si hubiera sido auténtico, querido Soler Serrano, hubiera descubierto nada menos que la democracia moderna, que es dar menos papel a los políticos, que son dicharacheros y bastante ineficaces, y hubiera descubierto a los protagonistas de la historia en las postrimerías de este siglo, que son los obreros y los empresarios. Y hubiera habido, pues, 3 cámaras que hubieran sido el Parlamento de los Diputados para hacer las leyes y el control del poder y el gobierno de la nación. El Senado, que hubiera sido una recluta de los personajes de las provincias o de las regiones, y después la Cámara Económico-Social, para dirimir el litigio entre mundo obrero y mundo empresarial y haber hecho la planificación con el Estado. Eso es la democracia moderna. Sobre el papel parecía que el viejo régimen quería ir por este camino, pero como lo hizo inauténtico, no tenía más que una realidad: la de Franco. Esa es la gran imputación al viejo régimen. Pero si todo eso alguien lo llevara a la realidad, estaríamos delante de la democracia moderna. La única verdad entonces del franquismo era Franco. Sí, la única realidad histórica y política, con unos intérpretes de Franco no siempre afortunados. Porque Franco sabía que desde el final de la Segunda Guerra Mundial estaba en entredicho y tenía que fabricar un régimen político que tuviera cierta semejanza con los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Y no podía complacer únicamente
como pensó que complacía a los americanos con la ley de sucesión, que era pues una ley para diferir la monarquía hacia el final del régimen, sino construir una democracia desde dentro. Si hubiera tenido Franco intérpretes de esta preocupación e inquietud de Franco, o se lo hubieran hecho notar con convicción, a lo mejor podría haberse fabricado esto desde hace mucho tiempo. Tú fuiste requerido con algunas otras personas un poco para estudiar esa posible vía. Sí, yo me he distinguido en aquella situación, en aquel viejo régimen, por mi espíritu abierto. Yo representaba con otros muchos un ánimo liberal, veíamos el futuro con cierta proximidad y queríamos abrir la situación. Incluso hicimos una constitución. Jesús Fuello, el profesor de Derecho Político, un ingenio que no sé cómo se despilfarra en estos momentos. Fernando Herrero, el gran padrino político del presidente del gobierno actual, y yo. Y mandamos la Constitución a San Sebastián. No tuvimos suerte. Queríamos haber cambiado las 7 leyes fundamentales por esta Constitución. Ya entonces abrigábamos la idea de hacer una Constitución con algunas semejanzas a las europeas y con la experiencia de lo que es la vida española. Tengo por aquí una fotografía en la que estás precisamente con Fernando Herrero Tejedor y con el actual presidente del gobierno, con Adolfo Suárez. ¿Esto corresponde más o menos a aquellos tiempos? Sí, tengo que decir que la muerte de Fernando Herrero en Villacastín para mí fue tan importante respecto al futuro que la muerte del almirante Carrero. El almirante Carrero hubiera hecho todo lo posible por mantener el franquismo cerrado, desde posiciones muy honestas, por supuesto, desde las propias, porque Carrero era un político honesto. Pero Fernando Herrero tenía la presunción de que el futuro iba por otros lados y estaba llamado a ser probablemente el político de la transición. Su delfín era Adolfo Suárez, su amigo íntimo. Tengo la impresión de que la carrera política de Adolfo Suárez viene a través de Fernando Herrero. Hubiera hecho un papel muy próximo y muy cercano a Fernando Herrero, pero al faltar Fernando Herrero, heredó sus posibilidades. Has hablado de Carrero. Carrero era un político desconocido casi por entero del país. ¿Qué clase de político tú que le trataste? Yo le traté al final más, porque al principio tenía muchos prejuicios sobre mi persona. Era un militar, principalmente. Los militares tienen los sistemas de autoridad y obediencia muy arraigados. Y conocía los defectos políticos de los españoles. No tenía ninguna ilusión ni afición por la democracia. Pensaba que un régimen de autoridad que se abriera en determinadas áreas y que ofreciera soluciones económico-sociales principalmente, era lo que nos convenía. Por ese camino no iba a Europa. Por eso yo tengo que reconocer en el almirante principalmente honestidad personal. No se benefició de la política. Era un político modesto, carecía de vanidad y de ostentación. Pero lógicamente no estaba en el aire de los tiempos, ni en las áreas culturales, ni en las políticas. Franco te distinguió con su amistad y te concedió diversas audiencias, tuviste bastantes oportunidades de conversar con él e incluso se ha dicho que tenía escritas unas memorias incompletas y que había revelado su deseo de que tú fueras la persona que terminara su redacción. Franco tenía conmigo una relación distante,
Yo no le veía más que cada 2 o 3 años. No estaba en su intimidad ni en sus admiraciones o en sus gustos. Lo que es verdad es que me libró de alguna cornada de sus ministros. Esto es verdad. Porque uno de los grandes errores y defectos del viejo régimen era su déficit de intelectuales y de escritores. Entonces yo le ofrecía un periódico abierto, donde aparecía el mundo intelectual tanto de dentro como de fuera. Por las páginas de Pueblo aparecía Alberti, y Masao, y Sender, y todos los que estaban fuera. No tenía prejuicios, lógicamente, como escritor, a mi propio mundo, al mundo intelectual. Y todo eso le sonaba bien a Franco. No he tenido otra relación con él próxima. Y cuando iba a verlo, lo que notaba es que no se cansaba en su audiencia de estar conmigo. ¿Acaso porque notaría un hecho insólito? Y es que yo no estaba allí para reverenciarlo y decirle que sí a todo lo que me expresaba, sino que me permitía decirle cómo iba el país, cómo era el país, hacia dónde nos teníamos que dirigir. Me parpadeaba mucho, me escuchaba en silencio y no se fatigaba. Yo sé que Franco se fatigaba con otras muchas personas y se levantaba a los 10 minutos. Quiere decirse que curiosidad tenía por mí en alguna medida, pero no afición para tenerme muy cerca. Y lo de las memorias, parece que sí, me lo contó el editor Lara, que un día fue muy contento al periódico para decirme que había ido a ofrecerle a Franco hacer las memorias, y ya de por sí le dijo: eso va a ser un trabajo muy penoso porque es una vida muy extensa y muy larga y tiene que ayudarle a alguien, y yo le traigo 2 nombres para que usted elija uno de los 2 para que le ayude. Y Franco le preguntó con curiosidad quiénes eran, y Franco parece que le dijo, Lara le dijo pues Manuel Aznar y Emilio Romero, y dijo: en el supuesto de que yo las hiciera, preferiría que lo hiciera Emilio Romero. Naturalmente yo nunca creí que Franco hiciera sus memorias, porque era un político antimemorias, porque una gran parte de su vida se fundamentaba en la discreción y en la prudencia. El hombre que escribe memorias es un indiscreto. Esa era la antítesis de Franco. Nunca haría sus memorias. Por eso, ante la efusión y júbilo de Lara, porque pensaba que eso sería un gran negocio editorial, pues yo le eché un jarrón de agua fría y le dije: yo agradezco esa distinción, pero estate seguro que nunca haré las memorias de Franco, en vida de Franco. Y así fue. ¿Y ahora? No he tenido ninguna noticia respecto a que yo pueda hacer esto. Además, tengo hasta otra creencia. Es muy probable que la familia Franco tenga papeles para construir con ellos un alegato. Pero las cosas más importantes Franco las debiera tener no escritas. Era muy reservado. No era expresivo. No creo que pudiera construirse un gran libro de memorias, porque si esto lo tuviera su familia, cuántas gentes inquietas estarían en este país en estos momentos. Y entonces pienso que la familia Franco aspira a no inquietar a nadie. Presente, vamos a ver estos días preconstituyentes que está viviendo el país. El viejo parlamentario del otro régimen, que es Emilio Romero, y acaso un día no lejano de este, ¿cómo ve el fenómeno de las 2 instituciones, de las 2 cámaras que tiene la monarquía democrática? Hasta este momento es una situación de transición. Han inventado el consenso, que es un término antidemocrático.
sencillamente por una cosa: aquí quien han tenido bien la democracia son los ingleses. Saben que un partido que gana unas elecciones está en el poder y gobierna plenamente a su satisfacción, y la oposición tiene el deber de poner verde al gobierno, con lo cual cumple con su oficio y anima clientelas, y el gobierno no se inmuta por esto. Pero aquí, en cuanto el gobierno se siente agredido por la oposición, se pone nerviosísimo y pide el consenso. La oposición inmediatamente se agarra al consenso, porque la oposición lo que aspira es a gobernar. Y estamos en una situación en la que se gobierna en coalición solapada. Esto no es ciertamente un momento democrático pleno. Espero que los españoles sean más concretos en las urnas y nos proporcionen una democracia en la que un partido pueda gobernar, tranquilizar al país con sus decisiones, y que la oposición ejerza su oficio, que es controlar al poder o al gobierno con razones y hasta con exabruptos. Eso es normal. Emilio, he escrito aquí unos cuantos nombres, podría haber escrito muchos más, otros acaso, pero pienso que a través de estos nombres podíamos ir extrayendo algunos de los capítulos de tu biografía, una biografía un poco por puntos de referencia, ¿no? A lo largo de una serie de años de tu vida tú has estado cerca de muchos hombres públicos. Yo quisiera preguntarte si fue Solís el más amigo de todos, que es una imagen un poco que se dio en esa época en que él estaba de ministro y en que parecía que erais muy amigos. Solís es una persona humanamente estupenda. Y además de eso, tenía una gran destreza para capear o torear su temporal. Era un prodigio de habilidad. Ahora en la democracia hay un personaje que se le parece un poco, y es Felipe González. Son diferentes, pero en cualquier caso son los dos andaluces, imaginativos. Yo tengo un gran recuerdo de Solís. Solís quiso hacer muchas más cosas de las que pudo hacer en el viejo tiempo, pero él sabía que había un territorio donde únicamente podía moverse. Tengo un gratísimo recuerdo de él. En el campo sindical, ¿tú crees que él quiso llegar mucho más allá de donde llegó? Él tenía una evidente línea social. Lo prueba lo que quiso hacer en el Congreso de Tarragona. Lo que pasa es que a partir del año 57 apareció en el Estado la Administración Central. La tecnocracia lo que hizo fue limitar, disminuir, quitar aristas a las áreas sociales del viejo régimen. Entonces Solís tenía sus viejas creencias sociales, o revolucionarias, o reformadoras, y tuvo que convivir con la tecnocracia, que se proyectaba más sobre el mundo económico o capitalista. Juan Aparicio aparece en un momento importante de tu vida. No solamente importante, sino decisivo. Juan Aparicio me hizo un examen para ser periodista. Esa es una anécdota muy bonita, yo te pido que la cuentes otra vez. Sí, me llamó a su despacho porque le habían dicho que había un personaje, yo tenía 21 años, que hacía versos y que era un dogmático social, un rebelde, de prosa fácil, con alguna circulación por tertulias literarias, y que había que hacerlo director de periódicos para calmarle su ansiedad profesional. Y me llamó a su despacho y me dijo: ¿tú serías capaz de escribir en 20 minutos en mi secretaría un artículo? Y dije: pues pienso que sí. Dice: ¿sobre qué tema? Y en aquel momento apareció en los periódicos la muerte de la Pauker, la dirigente comunista. Y dije: pues sobre la Pauker. Y entonces, pues, sal a mi secretaría, escríbelo, y a los 20 minutos
te diré que entres y lo leeré. Y entonces escribí el artículo y efectivamente fui muy escrupuloso con el reloj. Fui llamado a los 20 minutos, comparecí muy perplejo y muy asustado en su despacho y después de leerlo levanta su cabeza un poco napoleónica y me dice: quedas nombrado director de La Mañana de Lérida. Es precioso, ¿eh? Y luego te haría director de Pueblo. Luego fui director de información de Alicante. Sí, pero digo, con Juan Aparicio te encuentras otra vez en Pueblo, bueno, ¿no? Después me encuentro más tarde, cuando fui director de información, pues un gobernador civil que aspiraba que yo fuera su cronista oficial y no me dispuse fácilmente a serlo, me tuvo detenido en mi casa 8 días y pensé que mi situación más normal no era dirigir periódicos de provincia frente al poder excesivo de los gobernadores, que eran como virreyes locales, y me vine a Madrid. Allí Arias Salgado y Juan Aparicio me hicieron jefe de la sección de prensa nacional y a poco tiempo llegaron los católicos. 1946. Los católicos, a pesar de mis creencias clásicas en Dios, pues organizaron mi cese en la antigua Vicesecretaría de Educación Popular y me vi en la calle volviendo otra vez a los poemas y a mi condición de escritor partisano. Y cuando a Juan Aparicio lo hicieron director de Pueblo, me llamó para ser editorialista político. Y fui a Pueblo. Y cuando en 1952 hicieron a Juan Aparicio director general de prensa, pues la empresa propietaria de Pueblo me hizo director de Pueblo. Otro nombre que aparece a veces en tu vida, lo has citado hace un momento, es el de Gabriel Arias Salgado. ¿Tuviste amistad con él? Por 2 caminos. Por la vertiente política y personal y por la vertiente familiar. Gabriel Arias Salgado, tan denostado por los demócratas y por los liberales, era también un político honesto, pero políticamente hermético. Era un católico a machamartillo. Y, sin embargo, yo pertenezco a la primera generación de directores que hizo Gabriel Arias Salgado. Fue secretaria de Arias Salgado a lo largo de toda su vida mi hermana Raquel. Y la mujer de Gabriel Arias Salgado era de mi pueblo, de Arévalo, los Montalvo, que era una familia de mucha tradición. El suegro de Arias Salgado era un gran historiador, Montalvo. Así es que por las 2 vías yo era muy proclive al afecto a Arias Salgado y me he visto obligado a defenderlo en más de una ocasión. Es decir, aunque ahora no funcionara bien este recuerdo, yo tengo un gratísimo recuerdo de Arias Salgado. ¿Laureano López Rodó? Laureano López Rodó ha tenido conmigo un gesto conmovedor en mi reciente percance de los ojos en Barcelona. Me ha ido a ver todas las semanas que iba a Barcelona a ponerse en contacto con su clientela política, me iba a ver a mí. Me hizo director de la Escuela Oficial de Periodismo a través de Alfredo Sánchez Bella. López Rodó era un político muy próximo al almirante Carrero, con enorme fuerza política, no incluido en mis áreas de pensamiento o políticas. Pero yo no estaría bien construido si en función de sus últimos gestos y de algunos más conmigo, yo ahora hiciera el gesto fácil, como hacen tantos, de denostarlo. Yo no necesito credenciales políticas por ese camino. O me respetan como soy, o no quiero desfigurarme. ¿Santiago Carrillo? Pues Santiago Carrillo es un personaje que me llamó siempre la atención
por una razón principal, por lo bien que había sorteado a lo largo de los años a la gran dictadura del Kremlin o del comunismo internacional. Yo oteaba desde aquí que tenía que ser un hombre muy hábil, porque quien sortea a los dictadores está lleno de recursos. Tuve con él a través de mi corresponsal en París alguna comunicación privada y nos pudimos ver, pero yo era muy perezoso para viajar y siempre me invitaba a vernos fuera. Yo le invitaba a vernos dentro y los dos teníamos alguna alergia a estas cosas. Y cuando vino un amigo común, nos citó en su casa y cenamos y corroboré todos mis juicios. Él no había sido cruel conmigo en el exterior. Había dicho que yo era la conciencia pícara del régimen, que eso en el fondo era un halago. Y la familia que nos reunió nos dejó solos un rato y tomé la medida del personaje. Santiago Carrillo está fabricado para moverse con mucha destreza en los momentos difíciles. ¿Es acaso el mejor construido para eso? La prueba es que es, de toda la oposición, el más próximo al poder. Por varias razones. Una, porque sabe que el adversario al poder más próximo es el Partido Socialista Obrero Español, que son sus adversarios, sus jóvenes molestos. Y sabe que el poder necesita al mismo tiempo a alguien de la izquierda que le eche la mano de vez en cuando. Entonces se mueve dentro de la legalidad, colosalmente, siendo deseado y al mismo tiempo respetado por el poder. Está haciendo una obra de arte. Yo cuando le veo sonreír, con esa dulzura como sonríe, ante el poder, me lleno de gozo íntimo. Manuel Fraga Iribar. Manuel Fraga tiene toda la sabiduría del derecho público encima. Es un profesor, es un catedrático, que tiene más ciencia que modales políticos. Si tuviera menos ciencia y más modales políticos, sería más. Pero es muy respetable en un parlamento y es también respetable desde el poder. Tiene en sí mismo la autoridad. Únicamente le reprocho una cosa, que debe escuchar más y dar más beligerancia al que tiene enfrente, aunque no crea en él. Cuando fue ministro se habló mucho por la calle de que había problemas entre él y tú, discrepancias. Hemos tenido discrepancias, lógicamente, porque era un hombre que tiene el poder en su biología y yo tengo la oposición, el control del poder en la mía. Tenemos, lógicamente, que chocar. Como los dos, cuando nos exaltan, tenemos malos modales, pues eso era todo. Gregorio López Bravo. Me parece uno de los personajes más interesantes que ha tenido el viejo régimen y que no merece acabarse en la democracia. Tiene atractivo personal, conoce muy bien todos los mundos que se proyectan sobre la política, el económico, el social, el cultural. He tenido siempre el gozo del diálogo con él. ¿Alguna vez te ofreció una embajada? Sí, tuvo la generosidad conmigo, como la tuvo Arelza, de ofrecerme ser embajador. Lo que pasa es que yo soy, pienso que un paleto ilustre, que este país me gusta demasiado y me aburriría mucho fuera. Y entonces, por cualquier vía, por la del halago o por la de tenerme fuera, sería difícil hacerme embajador. Solamente en trances de desesperación, cuando no crean nada, es cuando podría ser embajador. ¿El general Perón? Fue un gran amigo mío. Me parece el personaje que fue más importante de América. Le fui a recibir en su exilio
en la Costa del Sol. Le ofrecí mi casa y luego mi compañía durante muchos años. Lo que ocurre es que después tropecé con dos necios que tuvo a su lado cuando ya Perón no se defendía por sí mismo después de la operación de próstata. Los hombres, tengo la impresión de que después de la próstata ya no son muy completos. Y le gobernaba Isabel, su segunda mujer, y López Rega, ese personaje turbio que apareció en Puerta Hierro al final. No tuve buenas relaciones con los dos y me alejé de Perón en los últimos días. Perón, sin embargo, cuando se marchó, me mandó una carta autógrafo escrita a escondidas, despidiéndose de mí. Me agradecía toda la compañía que le había hecho durante el largo exilio en España. ¿Y era un hombre realmente como para admirarle? Era un hombre escéptico, como tiene que ser todo político importante, desconfiado de sus gentes próximas. Esto es esencial en el político. Lo suelen ejercer los políticos muy políticos, muy preparado, muy culto, muy conocedor de Europa y de América. Una vez invité a mi casa a cenar a don Alfonso de Borbón, que quería hacer un viaje a América. Le invité a Perón. Y país por país le dijo a don Alfonso lo que era América, y era deslumbrante. ¿Adolfo Suárez? Adolfo Suárez es una debilidad que tengo yo de largo tiempo, que es una lástima que no sea Adolfo Suárez mujer, porque si no, me hubiera enamorado de él. Porque es paisano mío, es de Ávila, es de una zona distinta a la mía. Él es de una zona serrana y por lo tanto irregular. La mía es mesetera, la mía es una ciudad de poetas y de librepensadores. Somos menos políticos y más escritores que los de esa otra parte de Ávila. Tiene muchas destrezas, muchas habilidades. Yo en el fondo creo que me admira y que me teme. En el fondo, con la proscripción a mi persona, me parece que es una forma de halago. Ahora, tengo la impresión de que si hubiera estado cerca de él, le habría sido en algunas ocasiones útiles, porque lo que a él le sobra de destreza, a mí me sobra de imaginación. Pero en fin, ha sido también conmigo humano y conmovedor ahora. Está en una situación dificilísima. Es uno de los políticos que desde un paralaje histórico pasan por momentos más graves. Ha tenido que hacer una transición y ahora se debate por una conservación del poder en situaciones muy difíciles. Ha tenido que interpretar una época histórica y podría ser una víctima de ella. Desde mi situación de espectador, tengo hacia él como cierta actitud comprensiva de lo que hace y temerosa de lo que le puede suceder. ¿Cuál es la idea que tú tienes de la evolución previsible de la actual situación política española? En principio tengo que decir que la operación histórica y política tiene un personaje capital, que es el rey. Pero la época se divide en dos partes. Aquella que pone en el ruedo a todas las fuerzas políticas, que es la primera parte, que es lo que se ha hecho hasta la fecha. Procurar una convivencia entre lo que parecía antagónico e imposible antes, que es un asunto casi mágico, y después, la segunda parte, es conservar la democracia donde la corona no padezca. Estamos iniciando la segunda parte. Sobre esta segunda etapa, tengo también mis preocupaciones.
Pero ¿no te da un poco la impresión de que las gentes de la calle, el país, el pueblo, está como ausente del gran debate político de esta hora? Hay dos problemas capitales en el mundo español, que son, de una parte, una sociedad consumista o tecnológica, o de renta alta como la nuestra. Hay que dar satisfacciones de bolsillo y de vida. Y estamos generando 1000 parados diarios. Desde ese punto de vista, los políticos están defraudando, decepcionando a la opinión pública. Por otra parte, ha florecido eso que se llama las autonomías, que son diferentes, que son diversas, que son de naturaleza distinta, cuya identificación jurídica y política e histórica es muy difícil. La autonomía del País Vasco me parece muy grave, porque la autonomía debe llegar hasta una palabra, y allí pararse en seco, la autodeterminación o la independencia. Entonces, Cataluña, por ejemplo, se ha visto satisfecha con llegar a este límite. El País Vasco no. Extremadura o Andalucía son felices solamente porque les libren un poco del poder central y puedan generar más mangoneadores locales. Entonces el fenómeno de las autonomías y el fenómeno económico-social son los que hacen que la opinión pública mire con preocupación a nuestra clase política actual. Y lo grave es que nuestra clase política actual es difícil que dé satisfacciones plenas a la opinión pública, porque el paro, por ejemplo, no se genera más que de una forma, transmitiendo confianza. Confianza desde el sistema político, desde el poder o desde el Parlamento. Y esto no se transmite en estos momentos. Hay un proyecto de convivencia, pero no hay convivencia todavía. Quiere decirse que no hay un estímulo desde el poder para el inversionista, para el imaginativo, para el arriesgado, y eso genera una falta de moral nacional para el progreso. Y respecto a las autonomías, se quebranta la fortaleza del Estado a nivel nacional, y todos aspiran a ser menos contribuyentes y menos dependientes de una solidaridad nacional, entonces quiebra otro elemento básico del Estado. En tanto la nueva situación política no transmita a los españoles confianza, no estaremos haciendo un sistema político en el que poner la esperanza. Las primeras lecturas de Emilio Romero fueron copiosas, indiscriminadas y sin plan, todo lo que caía en tus manos, parece. Irregulares, pero efectivamente tuve siempre una predisposición a leer textos políticos e historia. Periódicos. En periódicos, bueno, periódicos también. Sí. Hay un primer libro que se llama La conquista de la libertad. Sí, cuando me inquietaba mucho los partidarios del Estado. Cuando hay muchos partidarios del Estado, quiebra la libertad de las personas y de la sociedad. Había como una predisposición a hacer el Estado fuerte, a hacer el Estado magnífico, a hacer el Estado absorbente. Y a mí me parecía que padecía mucho la libertad de las personas. En el 48 publiqué mi primer libro, La conquista de la libertad. Le siguió Los pobres del mundo desunidos. En el 52 te nombran director de pueblo. En el 53 procurador en Cortes por Ávila. A los 30 años habías cumplido tus primeras ambiciones, eras director de un periódico en Madrid y eras parlamentario. Dice a eso Stendhal que el que a los 32 años no triunfa es que llega. En el 54 es desplazado nuevamente de la dirección de pueblo. Sí, una maquinación. ¿Una maquinación de Pradera fue esta o...? Bueno, no se sabe. Juan José Pradera está muerto. Otros muchos viven. Pero en fin, había interés de situar a otra persona, incomodaba la mía, en pueblo, y salí en el 54, pero volví en el 56. Y ya estuvo hasta 1975 sin interrupción. Sí.
Ese periódico lo encontraste con 15.000 ejemplares de tirada y lo pusiste en 240.000, creo, ¿no? Sí. Eso es realmente algo, una hazaña desconocida en el país. Sobre todo en tiempos en que había censura previa, hasta el 66, y después del 66 una libertad ilimitada. A mí lo que me asombra son las tiradas actuales, con libertad plena, que son muy escasas. ¿Por qué será? Pues eso sería una larga conversación que rebasaría este espacio. En el año 57, Premio Planeta por la Paz empieza nunca. Antes o en el mismo año, tiene un escaño en el Consejo Nacional del Movimiento, también por Ávila. En el Premio Planeta hubo 2 votos en contra, Álvaro de la Iglesia y José María Gironella. El voto en contra de Álvaro de la Iglesia fue por su sentido del humor, supongo yo. Lo de Gironella probablemente es porque tendría pues alguna prevención respecto a Emilio Romero por razones no literarias. Le siguieron después otras 2 novelas, El vagabundo pasa de largo y Todos morían en Casa Manchada, que es esta. Esa década de los 60 parece que es trascendental en la vida de Emilio Romero, es la época en que comienza tu actividad como autor dramático sobre todo, ¿no? Sí, el teatro me parecía un elemento de expresión directa importante que yo tenía que explorar, y lo hice. Entonces estrené mi primera comedia, Historias de media tarde, y en esa comedia hizo su debut como primer actor Juan Diego. Esta es una fotografía de esa época. Exacto. Emilio Romero lleva a Juan Diego como primer actor. Exacto. La segunda comedia fue Las personas decentes me asustan, de la que hemos hablado brevemente antes. Donde llevé al teatro por primera vez a Jaime de Mola. Le conocí en un bar. Me pareció que como se comportaba era de una manera como muy teatral, muy escénica. Y le dije, si tú fueras capaz de comportarte así en un escenario, yo te escribiría una obra para ti. Y dijo, ya. Y lo llevamos a Recoletos, dirigidos por Adolfo Marsilla. Fue un gran éxito. Todo un año en cartel. Le siguió Solo Dios puede juzgarme. Más tarde Las ratas suben a la ciudad, que creo que es la obra a la que tú tienes mayor cariño de entre todas tus producción teatral. Esta comedia la hizo Arturo Fernández, Nuria Torray, Manuel González y Casaravilla, dirigida por Fernán Gómez. En el Teatro Reina Victoria no tuvo mucho éxito. Estuvo en las 100 representaciones. Donde tuvo más fuerza fue en la televisión. Le siguió La muerte de Danton. Bueno, hubo otras antes. La muerte de Danton ya es muy posterior, la versión libre, de La muerte de Danton de Wigner. Lo que pasa es que yo en el teatro de adaptación no soy un mero adaptador o un mero traductor, que no soy, sino colaborador del autor. A Wigner le hice algunas correcciones serias. A mí me gustaba mucho la Revolución Francesa, y este era el tema. Entonces me sorprendía mucho cómo Wigner no llevó al escenario, en su función, la convención, y un diálogo entre Robespierre y Danton. Y tuve que meter en la función la convención y la conversación entre Robespierre y Danton. Me pasó un caso parecido con Brecht, con Galileo Galilei, que me sorprendía mucho cómo Brecht no había llevado al escenario el juicio de Galileo, y lo contaban los espectadores mediante unos actores que referían cómo se estaba conduciendo el juicio. Y yo, pues, me interesé por las fuentes del juicio en el Vaticano mismo, y llevé al escenario el juicio de Galileo. Dices que hubo otras antes. Sí, Verde Doncella. Ah, bueno, sí. Verde Doncella, Mi marido quedó atrás. Verde Doncella también llevé por primera vez como primera actriz a María José Goyanes. Mi marido quedó atrás también desde esa época, ¿no? También llevé al escenario por primera vez a la polaca. Lola, su novio y yo. Sí, Lola, su novio y yo la hizo Picazo y Sonia Bruno. Y parece que hay otra que está sin estrenar. Se llama La Chocholila
o El fin del mundo es el jueves. ¿Y por qué no se ha estrenado, Emilio? Porque el teatro pasa por su crisis, porque se tiene menos fe en el teatro que se tenía estos años de atrás, y porque realmente pues yo no circulo por los medios teatrales, y los que funcionan a nivel oficial pues no se han interesado por Emilio Romero o por ella. Hay un bestseller llamado Cartas a un príncipe que abre una nueva etapa dialéctica y que anuncia la llegada de un príncipe 6 años antes de que esto se produzca. Háblanos un poco de este libro, que yo creo que es un libro fundamental. Pues sí, estuvo en censura 2 años y después obtendría el Premio Nacional de Literatura. En este libro es donde comienzo a apuntar la necesidad inmediata y urgente de hacer un cambio político. Y lógicamente Franco había traído a España a don Juan Carlos, lo había instalado en el país y estaba comenzando su educación de príncipe. Este libro estaba ya pensando en el príncipe para sus cometidos históricos cuando fueran. Pero fue un libro, efectivamente se vendió muy bien y fue muy discutido por los medios políticos. ¿Se lo leíste al príncipe, hoy rey de España? Sí, en la zarzuela. Fuimos un grupo de amigos. ¿Y cuál fue su opinión? Pues como era un libro breve, no resultó pesada su lectura, le gustó. No fui a leerlo para que me dijera qué es lo que tenía que decir o qué es lo que tenía que quitar, sino porque me parecía correcto decírselo antes de que se publicara. Después escribes y publicas Cartas al pueblo soberano. Sí, si tenía un epistolario al príncipe, tenía lógicamente que dirigirme al pueblo a continuación. Tú dijiste después que ahí anunciabas al pueblo, pero que el pueblo no había aparecido todavía. El pueblo organizado tenía que ser el producto de la imaginación política de su clase dirigente. Eres el periodista español que ha obtenido todos los máximos galardones que hay para el periodismo en este país. Tienes el premio Francisco Franco, el premio nacional José Antonio Primo de Rivera, el premio nacional Jaime Balmes, el Mariano de Cavia, el Luca de Tena. ¿Has tocado ya entonces el techo con tus manos? Sí, soy un mariscal de 5 estrellas. Mariscal de 5 estrellas. Hablando de periodismo y de esa crisis que parece haber sobre todo de tiradas ahora en los periódicos, ¿tú crees que este debate o esta lucha que se está presentando ahora como tal, por lo menos ante el público, televisión versus prensa, tiene razón de ser? Hay 3 medios de comunicación social básicos, que son la radio, que anticipa y cuenta la noticia, la televisión después la retrata y la prensa la comenta. La prensa no puede ser otra cosa que púlpito. Entonces tiene que procurar que tenga feligreses. Tiene que comentar lo que pasa, con autoridad y con independencia. Que no le pase lo que a Bellemery en Francia con Le Monde, que después de la Segunda Guerra Mundial quiso hacer un periódico sin los 3 condicionamientos: el poder, los partidos y el dinero, y no pudo hacerlo. El gran mal de la prensa, y esta es una respuesta a lo que antes te dije, de esto hablaríamos largo, es que pasa por 3 grandes riesgos: sus condicionamientos solapados, cuando tiene la obligación de ser púlpito, de comentar lo que pasa. Si no se hace confiar por los lectores, si el lector no advierte su independencia, está en un grave peligro, porque la prensa de gobierno, o la prensa de partido, o la prensa de dinero, no se vende. Solo entonces queda camino para la prensa independiente. Efectivamente. ¿Es posible una prensa independiente? Es muy difícil, pero puede hacerse si hay alguna grandeza en los españoles que funden estas cosas. ¿Qué piensas de algunos nombres que son famosos en el periodismo español? Por ejemplo,
Manuel Aznar. Manuel Aznar es un viejo maestro mío, como fue Víctor de la Serna, como lo fue Juan Pujol, o como fue Juan Aparicio. Es una generación anterior a la mía. La respeto muchísimo, porque todos ellos escribían muy bien y hacían un periódico desde las platinas a la calle. César González Ruano, Francisco Lucientes y sus compañeros de la época. Ruano ya es más escritor que periodista. Lucientes es periodista, pero es un periodista más cronista que periodista en sí mismo. Camba. Camba es un escritor. Umbral. Umbral es un escritor. ¿Qué periodista te gusta de los que están hoy en el ruedo? Bueno, yo tengo también apasionamientos personales. En el ruedo hay dos grandes directores de periódicos que se han hecho a mi lado una buena parte de su vida. Uno es Jesús de la Serna, director de informaciones, y otro es Juan Luis Cebrián. Me gustan mucho los dos. Y también me